Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de Edificando la Iglesia, el podcast del Seminario Nazareno de las Américas. Es un espacio donde podemos conversar con líderes, con autores, personas de influencia, pastores, pastoras, personas que realmente están en el corazón de la iglesia, como líderes, como personas a cargo de ministerios, personas que tienen el oído de muchos líderes y personas dentro de la iglesia del día de hoy. Y la idea, como siempre, es tener esas conversaciones honestas y transparentes acerca de cómo podemos juntos edificar la iglesia de hoy y la iglesia del mañana. Hoy tengo el agrado y el honor de presentar a mi amiga Cristi Mota. Cristi, para los que no la conocen, que no creo que sean muchos, Cristi es, bueno, piensen en un título y lo tiene, ¿no? Desde psicóloga profesional, psicoterapeuta, cantante, líder, autora, escritora, comunicadora. Bueno, puedo seguir todo el día, pero es una persona que realmente ha impactado la vida de miles, decenas de miles, millones, diría yo, de personas en la iglesia de habla hispana, y es un honor poder tener esta conversación con ella el día de hoy. Hola, Cristi, ¿cómo estás? Bien, Juanito, Juan, como te decimos de cariño, pero un honor. Primero, gracias por la generosa presentación. De verdad que un gusto. Creo que al final todo lo que has dicho es resultado de la iglesia, de lo que vamos a hablar hoy. Sí, es interesante. Y muchas veces las personas que nos desarrollamos por mucho tiempo dentro de la iglesia vamos como que haciendo las cosas que hacen falta, ¿no? Así Vamos, es, bueno, hace falta alguien que toque la guitarra y vamos y vamos haciendo lo que Dios va abriendo puertas delante de nosotros. así es. Cristi, una de las cosas que nos gusta hacer, porque este podcast lo escuchan muchos pastores, pastoras, líderes, nos gusta siempre empezar hablando con el invitado o la invitada acerca de cómo conocieron a Cristo y cómo llegaron a desarrollarse en la forma ministerial en la cual lo hacen hoy en día. Entonces, no sé si me puedes dar un resumen de tu historia y dónde estás el día de hoy en tu ministerio. Me encanta la pregunta, sobre todo porque te voy a dar dos perspectivas de la respuesta. ¿Cuándo conocí a Cristo? Te podría decir que hoy en la mañana, porque hoy lo conocí más. Y tengo esta experiencia es que impresionantemente la vida en Cristo es un constante despertar de la conciencia y del espíritu y de la eternidad de su amor. Así que yo puedo decir que yo tuve el honor de tener noción de esta realidad, de abrirle el corazón a Jesús y recibirlo muy pequeña, muy pequeña. Empecé a los 4 años de edad a tener experiencias sobrenaturales con Dios, con el Espíritu Santo. Por eso te decía al inicio que y todo lo que describiste de la formación después académica, profesional que he ido teniendo, tiene que ver con ese primer despertar de cómo puedo servirte más, en qué más se necesita, eh, Mm, qué es privilegio de poder edificar el reino y cómo. Y de eso han surgido muchas de las respuestas a el por qué formarme más, al por qué prepararme más. Realmente conocer al Señor muy pequeña, Juan, muy pequeña. He dicho en diferentes entrevistas que la fe que me ha sostenido en los diferentes embates de la vida a lo largo de la carrera, del ministerio, de la formación, de la profesión, de la vida misma, ha sido mi fe de niña, más que la fe de adulta. Mi fe de niña es la que hoy me tiene de pie, una fe sencilla, una fe mm. muy inocente, muy espontánea, cero estructurada, muy sencilla, simple. Esa es la fe que hoy, después de tantos años, vuelvo a reconectar y decir, esta es la fe, este encuentro con Cristo es lo que me sostiene. Luego empecé a servir al Señor muy pequeña, Juan. O sea, yo conozco la iglesia en términos de muchas denominaciones y muchas líneas desde adentro. Empecé muy pequeñita a servir en el área de niños, en la escuela dominical, a formarme en el coro de rayitos de luz, de todos los Ujú. niños cantando. Luego me formé, ¿verdad? Ministerialmente en el seminario bíblico, estudié teología, psicología, comunicación. Fui formándome, Dios me permitió a los 15, 16 años, empecé la carrera musical, a los 17, 18 años ya había firmado mi primer contrato musical con una compañía internacional, ¿verdad?, de música cristiana. Es decir, Dios me ha permitido con la música conocer
mucho la Iglesia de Cristo alrededor del mundo, en diferentes países, denominaciones, líneas denominacionales, doctrinales, etcétera, etcétera. Y eso me ha permitido, pues hoy decirte, ¿cuándo conociste al Señor? Hoy, hace un ratito, hace un ratito teniendo un paciente, conocí al Señor de una forma diferente. Cuando recibí a Cristo por primera vez, tenía 4 años. ¿Creciste en un hogar cristiano? Sí, fíjate que mis papás, yo tenía 2 años cuando mi papá recibió a Cristo. Yo Okay. soy la menor de 4 hermanos, entonces yo soy como que la que más creció en un contexto cristiano, porque era la menor. Y de ahí surgió toda esa formación, toda la familia servíamos al Señor en la iglesia, Okay. ¿verdad? Éramos esta familia, ay, que la niña chiquita y el mayor, el papá, la mamá, están sirviendo juntos y se van juntos a la iglesia. Entonces, tus padres fueron primera generación Sí, de fueron primera creyentes. generación de creyentes. Es interesante porque hay diferencias. Yo soy cuarta generación, ¿no? Entonces, hay diferencias entre los hijos de los padres de primera generación y los hijos de los padres de segunda o tercera generación. Hay diferencias en cómo la actitud hacia la fe, la religión organizada, la iglesia, eso a Absolutamente. veces tiene mucho efecto, sí. Absolutamente, y ahí te voy a dar una respuesta más parándome desde mi Ujú. profesión como psicóloga. Efectivamente, has dicho un tema interesante. Tú sabes que yo lo pregunto, de hecho yo dentro de la sesión inicial, cuando atiendo un paciente, siempre pregunto qué número de hijo es, porque por eso se dice que cada hijo nace en un hogar diferente. Y no digamos si hablamos de generaciones con cierta formación cristiana, con cierta formación de creencias, súper interesante, porque para mí la vida de mi familia cambió con Cristo. Para el que viene de la segunda, tercera, cuarta generación, ya lo toma por sentado, ¿verdad? Que Claro. es la religión de mis padres. Pero para mí, Cristo cambia la vida de todos. ¿Me explico por Ujú. qué? Porque mi familia tuvo un antes y un después. Y diferente la perspectiva de el niño o niña de 8 o 10 años que ve el cambio en los padres al convertirse, al aceptar a Cristo, y el que nace ya en un hogar que es de esa forma, ¿no? O Exactamente. lo que nos sucede, creo que la mayoría de los que nacemos en hogar cristiano, que a veces tenemos esa idea de que nuestros padres, por ser cristianos, deberían ser perfectos. Así es. Entonces, de cierto modo, podemos culpar a la fe o a Dios o a la religión porque tengo problemas con mis padres o Ujú. cuando en realidad eso es ser humano, no tiene nada que ver con ser cristiano, no. Exacto. Tú sabes que hace poco estuve en un foro de salud mental con los ministros del sur de la Florida, que fue muy Mm. interesante porque les decía, pastores, a los pastores no se les olvida que son cristianos, se les olvida que son humanos. Y ahí radica mucho de los problemas de salud mental posteriores, porque has dicho algo muy interesante. Por un lado, eh, el hijo cree que los papás por ser cristianos tienen que ser perfectos. Imagínate si sus papás son pastores, o sea, no tienen derecho a ningún fallo y por el otro lado tienen que llevar una vida de personajes que hay que tener mucho cuidado porque de repente no te das cuenta cuando el niño o el adolescente tiene una imposición de un mandato interno de tener que dar la talla porque si no afecta la reputación de los padres. Súper interesante y ese es Es muy otro tema. interesante. Como dijo, sí, como tenemos que hacer un podcast aparte para Sí, hablar de todo el trauma sí, de los hijos de pastores y líderes. me Eh, encantaría. pero sí, es algo que, bueno, como hijo de misionero y de pastor, lo entiendo muy bien y tengo muchos amigos que han lidiado con eso. Y para los pastores y líderes que nos escuchan en este podcast, un consejo es, hay que hablar con nuestros hijos acerca de la humanidad, ¿no? Sí. De nosotros como pastores, como líderes, que no somos perfectos. Y de hecho con mi esposa estamos leyendo un libro, de hecho está aquí, te lo Enséñalo, puedo mostrar, enséñalo. que se llama Ay, Brain maravilla. Body Parenting. ¿Lo Me conoces? encanta, sí, lo conozco. Y es muy interesante, se habla un poquito acerca de la flexibilidad emocional. Cognitiva. Sí, es muy, son conceptos que
yo no conocía y soy padre de 4 y cómo uno puede realmente humanizarse y mostrar que uno puede cometer errores y todo eso con Sí. los hijos. Es muy importante cuando uno, como hijo de pastor o de ministro, ve que el padre o la madre o ambos están dándose de sí con todo el tiempo a otras personas y a veces les queda tan poquito para dar en el hogar por eso, ¿no? Entonces, bueno, es otro tema, Es pero otro muy, tema, muy, pero muy súper tenemos que interesante. platicarlo en algún momento porque has dicho algo que creo que a todos, este interés de todos los que están en el Ujú, ministerio, no solo de los pastores, de todos los que sí, servimos en la iglesia. cambiemos de tema. Sí. Aunque en realidad es todo un solo tema, porque estamos hablando de la iglesia y del liderazgo. Em, la gran pregunta de este podcast es ¿cuál es el más grande desafío de la iglesia hoy en día? Sin pensar en denominaciones, sin Ujú. pensar en corrientes teológicas, sin pensar en tamaño, si es mega iglesia pero la iglesia como el cuerpo de Cristo en el mundo de hoy. ¿Cuál es el desafío al que todos nos enfrentamos por igual y que tenemos que unirnos para poder vencer ese obstáculo o ese desafío? Bueno, yo creo que es súper importante, lo mencionábamos fuera de micrófono. Estamos viviendo las secuelas de 2 años de pandemia y de todo lo que ha sucedido. Es decir, realmente fueron 2 años que probaron mucho al cristiano en sí mismo, a su conceptualización de ser iglesia, de Mm, ser congregación, de estar en unidad. Es decir, todos estos conceptos que si por años se forjaron y se formaron a nivel de conocimiento sobre, bueno, yo soy iglesia, mira, lo hemos dicho miles de veces, no, la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros es templo, lo decimos, pero en la práctica lo que formamos y lo que fortalecemos, somos iglesias cuando nos congregamos, nos sentimos conectados espiritualmente cuando ujú. servimos aquí en la comunidad. Entonces, creo que a nivel de cuerpo de Cristo hubo una prueba y está habiendo todavía, ¿verdad? Un resultado posterior a 2 elementos. Número uno, a reconocer que tanto yo tenía una dependencia de la actividad o del servicio eh, del evento en sí mismo para poder establecer mi relación con Dios, que es a nivel de como iglesia individuo. Y lo segundo, ¿qué tanto yo realmente amo la congregación? Porque hoy que ya 2 años no me congregué, vi servicios en línea, ya no tengo ganas de regresar. Entonces hay dos resultados de esta experiencia. Una que me probó que tanto yo dependía del evento y no del Dios al que adoramos en el evento, Ujú. ¿verdad? La conciencia de por qué nos congregamos. Pero por otro lado, una patada en contra es, ahora ya no quiero. Ahora que ya me di cuenta que no, que ya aprendí a no depender, ya no quiero regresar. Eso es muy interesante, revisarlo, nuestros porqués y para qué es de hacer iglesia, porque somos iglesia, pero de hacer también este ejercicio congregacional de ser familia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, tantos elementos, y revisar qué tanto nosotros tenemos conceptos reales, qué tan bíblicos son, qué tan honestos hemos sido con respecto a nuestras conceptualizaciones de este tema. Sí, es un muy, muy buen punto. Y creo que en la pandemia mucha gente se dio cuenta que hay mejores predicadores. Algunos pastores no querían que nadie se enterara de eso, seguramente. Pero tengo malas noticias. No importa cuál pastor o cuál buen predicador es, siempre hay uno que predica mejor. Sí. Y cuando la gente empezó a mirar en línea, encontró que hay otros que predican mejor, encontró que hay gente que hace mejor el tema de la música y la alabanza, producciones en iglesias más grandes o con más recursos, pero tal vez empezaron a pensar, tal vez eso no es la iglesia, tal vez no voy a la iglesia porque el pastor me entretiene, porque tal vez no voy a la iglesia porque yo hablaba en una época, usaba mucho la metáfora de que muchos cristianos somos como una batería recargable y que los domingos llegamos a la iglesia a que nos recarguen la energía espiritual y apenas llegamos al otro domingo, cuando
el trabajo de recargarnos espiritualmente es algo, como decías al comienzo, es diario, es estar en la palabra, estar en oración, estar siempre buscando cómo seguir edificando y construyendo nuestra vida. Pero mucha gente es como que de golpe le cayó la peseta de que la iglesia no son todas esas cosas, sino que la iglesia es la gente, es la comunidad, es ese grupo. Y por eso es que no importa si una iglesia es de 10 personas o de 10,000 personas, lo que importa es que tengamos esas relaciones los unos con los otros donde podemos construir, edificar juntos esa comunidad. Y esa era la iglesia primitiva, ¿no? Y si bien hoy es diferente, tenemos otras necesidades, otras cosas, la esencia es la misma. El cuerpo de Cristo es esa comunidad y la pandemia nos ayudó a darnos cuenta de eso. Creo que tienes un punto muy, pero muy importante. Cristi, una de las cosas que nos preocupa muchísimo, creo que a todos los que estamos en liderazgo dentro de la iglesia de hoy, es que el mundo parece estar cada vez más polarizado. Y específicamente me refiero a la política y las ideologías y la forma en que se entretejen con la religión, la fe, la iglesia. Cada vez es más común ver políticos en cultos. En Estados Unidos es algo que pasa hace mucho tiempo, pero lo vemos cada vez más en Latinoamérica, que las dos cosas están mezcladas. Y yo no lo estoy diciendo como algo bueno, como algo malo, pero lo que me gustaría discutir o conversar contigo desde tu perspectiva es ¿cuál es el rol que debe jugar la iglesia en esa polarización? Hay oportunidades de tomar lados y decir bíblicamente es esto y nos vamos aquí. Hay oportunidades de ser el lugar donde podemos traer ambos lados a la mesa para que puedan discutir y acordar o por lo menos tener una conversación sana. ¿Tiene un rol que jugar la iglesia o tenemos que decir al César lo que es del César y leamos la Biblia y apartémonos de todas esas otras cosas que están sucediendo alrededor nuestro? Mira, yo creo que es importante que me permitas dar mi perspectiva, mi opinión, ¿verdad? En términos de, si partimos del comentario anterior, la iglesia soy yo, ¿verdad? Yo soy la iglesia, soy el templo del Espíritu. Yo cuando me congrego tengo un acto de humildad y reconocimiento, de necesitar el prójimo, de ser prójimos, de congregarnos. Es decir, es un acto hermoso. El congregarse es un acto de humildad real, ¿verdad? ¿No? De conciencia de lo corporativo, del cuerpo. Muy, muy, muy potente la simbología y la metáfora que podríamos desarrollar alrededor de lo que representa ser cuerpo. Entonces, dentro de todo esto, cuando tú mencionas esto, yo creo que la iglesia, más que jugar un rol, yo creo que no tiene que jugar un rol, tiene que ser iglesia. O sea, no se trata de jugar el rol y con mucho respeto lo digo, ¿no? Porque a veces hasta podemos decir, no, yo es que yo estoy en este punto o en este monte o en esta perspectiva y entonces es como que yo me voy aislando de todos y de todo porque esto es lo mío. Sí, yo comprendo que tenemos habilidades, recursos, formación, dones, un diseño único donde podemos fluir con mayor naturalidad, pero la realidad del caso es que somos iglesia. No hacemos iglesia solo cuando cumplimos tal o cual requisito. Ese rol, para mí que el rol es que soy un hijo de Dios. Donde esté, lo que sea que yo haga, debiese manifestar mi esencia, mi identidad. Ni siquiera es sobre esta es mi postura, Juan, con mucho cuidado la digo, pero yo creo que no se trata de que yo me esfuerce por atraer a las personas a Cristo. No, mi esencia natural debería ser tener un efecto magnético, decir, ¡hala, qué lindo! Me siento amado, con esta persona me siento amado. Porque esa persona se siente amada, puede conocer a Cristo, pero no que mi concepto sea, es que lo tengo que presentar a Cristo, no me importa, pero tengo que llenar el requisito de llevar un invitado. No, a mí esos elementos me los cuestiono mucho. Tenemos que jugar un rol, ponernos a hacer un pulso en el área política, en el área académica, en el área de educación. Sea hijo,
sea iglesia, seamos este ser que donde quiera que va, el fruto del Espíritu en 9 expresiones se manifiesta. Por lo tanto, más que jugar un rol, tengo una esencia que manifestar, tengo una diferencia que naturalmente la voy a transpirar. Yo soy muy cuidadosa con eso, Juan, tengo la dicha de hoy estar también en mi país en diferentes posiciones, a veces en términos de ambientes académicos, obviamente no religiosos, en algunos con proyectos nuevos que se están trayendo, y honestamente yo no me paro a predicar de Cristo, yo me paro a ser su hija donde quiera que esté, y eso naturalmente lo señala a él. Amén. Pero ya no hago eso, me explico, ya no es no, yo voy a cantar una canción cristiana. No, no necesariamente. Tal vez ni voy a cantar. Tal vez solo mi rol de educación, de amabilidad, permite que las barreras bajen. Entonces, funciono, no en un rol que yo tengo que tener como cristiana. No, soy lo que soy. Naturalmente permite que haya acercamiento a la manifestación del amor de Dios. Y qué lindo cuando la gente dice, ¿sabes qué? Me parece interesante tu punto de vista, lo que compartes, pero no estoy tratando de convencerlo o de atraerlo a mi punto. No, solo respeto, comparto, y obviamente donde tengo que establecerme firmemente porque no es mi creencia, porque no es mi postura, y obviamente tengo que mantener mi ética cristiana en todo lo que hago, naturalmente voy a poner un límite, pero soy natural. Y yo creo que ese regalo es fruto de haber intentado otras cosas y darte cuenta que no funcionan, que lo que generan es esa resistencia y esa división. Me encanta, y creo que es algo que las nuevas generaciones huelen a la distancia, es cuando alguien tiene esa agenda oculta, ¿no? De que, sí, soy amigo, pero porque el objetivo es al fin. Creo que eso es muy bíblico. Lo veíamos a Jesús hacer eso todo el tiempo, ¿no? Él entablaba conversaciones y amistades y visitaba personas que los religiosos de la época decían, no debería estar visitando a este o aquel, o hablando con esta mujer, y sin embargo él nada más dejaba que su presencia, su esencia, ¿no? ¿Quién es? Cambiar a las personas y de a poquito vaya. Y si Jesús hacía eso, mucho más nosotros, ¿no? Que si bien somos hijos de Dios, no somos Jesús. Entonces tenemos que, con nuestros errores, nuestras falencias, poder dejar que la belleza de Cristo en nuestra vida refleje y contagie a las personas. Sea más natural. Exacto, más natural, más auténtico, más honesto, ¿sabes? Esa parte de no llevar esa agenda, sino honestamente amar y servir. Vamos a hacer un juego, Cristi. Te comento que hasta ahora Lucas Magnin, ¿conoces a Lucas Magnin? Ajá, sí. Él tiene el récord, tuvo 15 respuestas en el tiempo. Entonces, ese es un desafío contrarreloj, es velocidad. Yo voy a leer lo más rápido posible y no hay respuestas correctas o incorrectas, es dame la mayor cantidad de respuestas a ver cuántas puedes responder. Y son cosas muy generales. Ok. Lo más rápido, ni pienses, es primero que se te viene a la mente. Dale. Es 60 segundos contrarreloj. ¿Lista? Dale. Ok. Un personaje bíblico. David. Sansón o Salomón. Salomón. Un autor. ¿Qué te puedo decir? Henry Nowen. Okay. Banca de madera o silla colchonada. Banca. Guitarra o piano. Piano. Alguien digno de admirar. Jesús. Tu libro favorito. Isaías. Predicador favorito. Qué difícil. Predicador Pedro. ¿Formal o casual en la iglesia? Casual. Un libro de la Biblia. Lucas. Película secular con lecciones espirituales. Amor Redentor. Himno tradicional o himno moderno. Tradicional 100%. Evangelismo o discipulado. Ambos. Mundo moderno o tiempos bíblicos. Ambos. Primer ministerio. La familia. ¿Qué tuviste? ¿Pedro o Juan? Juan.
Un tema para predicar. El amor. Tiempo. 17. Tenemos nueva líder. Muy bien, Cristi. Excelente. Yo estoy mejorando también cada vez más rápido. Ay, y eso que me tardé, 17. hombre, es que no sabía No, y de mis algunas es que autores algunas, favoritos. sí, yo entiendo. Te dije La uno, pero siguiente, la siguiente es una que no hemos llegado con nadie todavía, pero la siguiente es Calvino o Lutero, que hubiera uf, respondido. ambos, Ambos, ok. No, ambos. ambos es buena respuesta para muchas de estas preguntas. Pero te voy a decir Em, que Lutero, obviamente, o sea, tendríamos que entrar en otra materia, pero sí, Lutero. em, Empezaste a hablar acerca de algo que de hecho es la segunda parte, ¿no? La estructura que tenemos para estas conversaciones y es el evangelismo. Y empezaste a hablar acerca de exactamente una de las cosas que a mí me encanta preguntar, que es si la iglesia debe tener un plan de evangelismo delineado de cómo vamos a crecer, así vamos a llegar y esto vamos a hacer, o si debe simplemente dedicarse a ser iglesia, a crecer y a tener comunidad y cultivar las relaciones y dejar que naturalmente otras personas lleguen al redil por medio de lo que ellos reflejan a su comunidad. Eh, cuál es tu opinión? Me parece por lo que dijiste que sé cuál debe ser tu opinión, pero hay muchas estrategias de evangelismo, ¿no? Está el planes de células bíblicas, hay muchos diferentes estilos y formas de crecimiento que obviamente somos llamados a crecer como iglesia, pero ¿cómo debemos hacerlo? A ver, tú, tú eres llamado a, tú le dices a tus hijos, tú estás llamado a crecer, hijo, o solo lo alimentas y lo nutres y lo cuidas y eso pasa natural. A tus Pasa 4 natural, hijos pasa natural. pasa natural. Es decir, uno no se levanta todos los días. Mm. Les recuerdo, hijos, ustedes están destinados para crecer. No se van a... No, 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 eso pasa natural. Yo te voy a dar otra vez mi perspectiva respetando todo, absolutamente todo lo que la hermosura de la iglesia ha manifestado a lo largo de la historia del evangelio. Yo creo que las dos son maravillosas. Hay iglesias como diferentes, como personas diferentes, hay historias diferentes en países diferentes, hay respuestas a necesidades distintas. ¿Qué creo yo? Yo creo que es natural el evangelismo en un cristiano sano, en Mm. un ser libre. Yo creo que no hay manera que tú experimentes la gracia de Dios y no corras por todos lados a amar. Es que no es posible, no va una cosa con la otra. La manifestación de la gracia es, es, es energía en todos los sentidos de la palabra que te impulsa a amar y empiezas a evangelizar, si usamos el término, a tu familia, a tus hijos, cuando tú los amas, cuando tú los sirves, cuando les haces la comidita, cuando los ayudas a hacer las tareas. Eh, Eso pasa en tu comunidad, con tu vecina, con tu vecino. Y yo pienso que en términos de la realidad de lo que representa el evangelismo, es el estado natural de un ser que vive en la gracia. Evangelizar es lo natural, es como respirar en alguien que Ujú. vive en la gracia del Señor. Ahora, creo que hay estructuras, que bueno que hayan planes y proyectos. Me preocupa a mí cuando se sacraliza y se santifica el sistema y se deja de lado el centro y el objetivo de todo esto. Porque pasa, lamentablemente pasa. Entonces la pregunta creo que nos lleva también a reflexionar en eso, es decir, ¿cuál es nuestro concepto de evangelismo? Que es un poquito lo que hablamos en la anterior respuesta. Yo creo que los dos son importantes, siempre y cuando no perdamos de vista el objetivo real de todo esto. Y el modelo nunca puede estar por encima del ser iglesia, Así ¿verdad? es, Es lo así que hemos es. hablado. Eh, a- yo lo veo de cierta forma como con mi esposa y yo hace un par de años nos pusimos más serios en cuanto a hacer ejercicio y nuestra nutrición. Y naturalmente la gente, nuestros amigos, han visto los cambios en nuestro cuerpo físicamente Se nota. y cuando lo ven, empiezan a hacer preguntas acerca de, ay, ¿cómo estás comiendo ahora? ¿Y cuánto estás haciendo ejercicio?
Y a mí nada me da más gozo que compartirles, porque por 30 y resto de años de mi vida no me enfoqué en eso. Y ahora que sí lo estoy haciendo, veo los resultados y me entusiasma. Entonces, me encanta compartirles, no, es que cambié esto y esto y esto en cuanto a mi nutrición y empecé a enfocarme en esta otra cosa. Y me da gozo compartirlo. Y nuestra fe en Cristo debería ser lo mismo. O sea, si nos cambia realmente y si nos da gozo en el día a día, deberíamos De- estar entusiasmados cuando alguien nos dice, ¿y por qué? ¿Cómo haces para tener tanta paciencia con tus exacto. chicos? Bueno, es que... Pero mira, acabas de decir algo, me encanta, el ejemplo que pusiste. ¿Qué pasaría si tú estuvieras como un juez? ¿Por qué comes eso? No deberías de comer eso. Te voy a decir, mírame, mira mis resultados, deberías de hacer Nadie le esto. cae bien a esa persona, ¿verdad? El musculoso que está, no. Pasémoslo a la fe. Si yo ando con la Ujú, Biblia diciéndole a todos que deberían ser tan perfectos como yo, porque honestamente la vida que yo vivo es mejor que la de ellos, ¿quién va a querer acercarse? Qué rico es cuando el resultado y la transparencia, la sencillez, la ujú, simplicidad con la que tú vives naturalmente eso, porque no estás actuando, no estás en un personaje, sino es lo que te sale, hace que la gente diga, ay, yo quiero preguntarte, ¿cómo haces con esto? Y ahí es ujú. donde es hermoso que si antes estabas en sobrepeso, en lugar de avergonzarte y esconder, no, 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 yo no, perdón, no, yo no, nunca tuve sobrepeso. Lo mismo, si antes yo estaba ciego y ahora veo, qué lindo es poder compartir. Esta es mi historia, aquí están mis Ujú, cicatrices, mira, no me avergüenzo de mis cicatrices porque permiten que los que no creían ahora puedan creer. ujú. Esa es la manifestación más hermosa de la vida de Cristo. Así es. Amén. Sabemos que la iglesia debe crecer. Es parte de una iglesia saludable, es que atrae a las personas a Cristo pero, ahí está el pero, algo que hemos visto generación tras generación en la iglesia es que nos cuesta adaptarnos a las nuevas generaciones y dejar que las nuevas generaciones se contagien de esa energía y de ese gozo. Un ejemplo, hace unas décadas nomás era considerar una locura tener instrumentos de percusión en el templo, ¿no? Ujú. O inclusive una guitarra, ¿no? Ciertos instrumentos eran como del diablo, ¿no? No, esos instrumentos no. Menos una distorsión de Sí, guitarra, no, por menos, amor de menos. Dios. Hoy en día tal vez vemos ciertos estilos musicales como el reggaetón, ¿no? Como algo que no, eso no puede ser cristiano porque lo asociamos con ciertas cosas. Desde tu perspectiva, ¿qué podemos hacer como líderes, pastores, para que nuestras congregaciones empiecen o sea, no se queden estancadas en esos obstáculos generacionales que en realidad son religión, no es fe, es religión, son legalismos que ponemos. ¿Cómo podemos hacer para adaptarnos más rápido a una generación joven a la cual debemos alcanzar para Cristo? Qué gran pregunta, qué importante. Es que nos va a llevar de vuelta, fíjate que curiosamente, obviamente tú diseñaste las preguntas, están interconectadas, sí, co-construyen una con la otra. Eh, ¿Cómo nos adaptamos? Entre más adaptables seamos, acabas de mostrar un libro sobre la neuroplasticidad cerebral, sobre la flexibilidad cognitiva y emocional, es decir, la flexibilidad es clave. Como si santificamos modelos, somos bien rígidos, ¿verdad? Tratamos de defender, proteger, ¿verdad? Yo soy el vision keeper de esta congregación, entonces me vuelvo muy rígido y pareciera como que yo cuido mejor la obra de Dios que Dios mismo. Eso no es posible. Él la ama más y la cuida mejor y yo debería aprender a descansar y reposar en ese cuidado y en esa protección. Por lo tanto, debo ser sabio, administrar bien el recurso, el proyecto, la gente, cuidar a las personas, ser responsable de todos los elementos del hacer, pero debiera mantenerme claro de que yo estoy de paso allí. El gran problema de la adaptabilidad es cuando el líder se pone rígido porque él tiene que morir con la iglesia. Y efectivamente, posiblemente muera la iglesia y él también.
Entonces el tema clave aquí es empezar a tener una cantera donde vengan todos los líderes nuevos y yo debería hacer mi transición como líder antes, en el momento donde todavía estos muchachos están en esta formación y yo estoy joven para coacharlos, pero no necesariamente para permanecer en el poder hasta el final de mis días. Yo sé que esto es sensible para la Iglesia de Cristo, en especial en Latinoamérica, porque venimos de estructuras patriarcales donde hay jerarquías o estas monarquías hereditarias que vienen hasta culturalmente dentro de la formación, que nos hacen permanecer en esa posición hasta que ya no pueda más. Y entonces, mientras tanto, los jóvenes que vienen formándose, que si tuviesen esos espacios donde les entrego autoridad y confianza, pero estoy ahí para coacharlos, para mantenerme mentoreándolos, se afianzarían a la iglesia. El problema es que están allí y esperan su espacio, su oportunidad, pero se pasa. Entonces, ¿qué sucede? Que se empiezan a ir porque en el momentum para tomarlos, porque todavía estaban en esa mezcla de buscar una dirección, un propósito, dónde funcionar, si yo me paso de ese tiempo, ellos se van a ir, porque su proyecto de vida sigue, sus ideas siguen. Entonces muchas veces fallamos como líderes de, no, que se espere, todavía no es el tiempo, que se forme más, que sirva más, que demuestre humildad. Y que lo que hacemos es Que se perder gane el mi tiempo. confianza. Ese es uno de los que más me molesta. Total, que se gane la confianza, cuando la confianza se construye a través del fallo también. O sea, la confianza no es del niño perfecto que no falla nunca, es del que aprende de sus errores, pero tengo que estar ahí para acompañarlo. Bueno, yo fui pastora de jóvenes por mucho tiempo, Juan, y fue de lo que más disfruté, es comprender que la diferencia en la adolescencia la hace la presencia de adultos responsables. Y si nos vamos a cómo está funcionando el cerebro del adolescente, hay investigaciones que nos demuestran que toda esta sincronización que se debe dar entre el sistema límbico y la corteza prefrontal solamente se puede ajustar a través de la presencia de un adulto que esté acompañando sin presionar tanto al adolescente. La presencia, no la presión. La presencia, no la presión, en la vida de un adolescente es tremendamente transformadora. Entonces creo que eso es parte de nuestra necesidad de ser más adaptables y aprender a ceder espacios de liderazgo más rápido. ¿Van a fallar? Sí, pero allí estás tú todavía como líder, como pastor, como mentor, para acompañar. Lo que pasa es que nos cuesta. Sacralizamos tantas cosas y en función de o en pro de la santidad, sin entender la profundidad de todo lo que estamos hablando, muchas veces lo que hacemos es querer gente perfecta y no funciona así la formación. Nos obsesionamos con perfeccionar a los jóvenes, adolescentes, jóvenes que asisten a la iglesia, en vez de celebrar el hecho de que asisten a la iglesia. Me encanta eso, me encanta. Sí, bueno, mira, terminamos el podcast. Lo que hago es escoger una cita de un autor y te la comento y tienes que tratar de adivinar de quién es. Qué bien, ok. Hasta ahora solo Lucas Magnin adivinó en el podcast de quién era la cita que le di. Vamos a ver si puede. Y me encanta la que escogí, obviamente antes de tener la conversación, pero va muy bien con cómo fue nuestra ¿Es conversación autor de hoy. la Biblia o es No, escritor? es un autor, es un De otro autor, libro. Ok. sí, autor. No personaje bíblico. La cita es esta. Instruye al niño en el camino que debe andar, pero asegúrate de andar tú mismo en ese camino. ¿Quién lo dijo? Instruye al niño en el camino que debe andar, pero asegúrate de andar tú mismo en ese camino. Solo sácame de la duda. ¿Es norteamericano o es latinoamericano? Norteamericano. ¿Es Jim Burns? No. Spurgeon, Charles Spurgeon. Ay, bueno, no. Qué interesante. Cerca. Muy cerca, no.
¿Qué te hace pensar eso? De que muchas veces, porque es lo que estábamos hablando, ¿no? De que queremos instruir en el camino que debe andar y muchas veces no vemos nosotros mismos que nosotros mismos no andamos en ese camino. Sí, sí. Mira, es que de nuevo volvemos a la forma y no al fondo. Creo que ese es un tema importante cuando hablamos de iglesia. Hemos perdido el fondo por las formas, por lo que es más llamativo, más vistoso, más bonito. ¿Y qué pasa con esto? Que empezamos a crear personajes. Y si nos volvemos un personaje, podemos tener una actuación sobre el púlpito, pero posiblemente abajo de él, en el día a día, en casa, no estamos caminando allí. Y eso es Claro. clave para los que vienen detrás de nosotros. Y te voy a decir algo, los jóvenes, los adolescentes, los niños, tienen un sensor de autenticidad. Ellos inmediatamente descubren lo verdadero. Y creo que cuando lo que tú les dices es coherente, aunque sea imperfecto, es mejor que lo que digas, aunque sea que no sea perfecto, pero que sea algo honesto, porque eres coherente con eso, es más útil que algo perfecto con lo que eres incoherente. Amén. Amén. Completamente de acuerdo. Sí. Cristi, ¿qué quieres promocionar? ¿Tienes algún nuevo libro que estás? Cuéntanos cómo te podemos apoyar en tu ministerio. Gracias, Juan. Primero que todo, un honor, un privilegio haber compartido. Sé que la audiencia es de líderes, pastores y qué lindo podernos acercar. También agradeciendo y honrando el trabajo de cada uno de ustedes. Qué linda es la iglesia, qué bello es el reino, qué hermoso es embellecer a la novia. Y yo creo que ese es el enfoque de todo lo que hacemos en el ministerio, en el reino. Así que primero, gracias, pastores, líderes, hombres, mujeres que han entregado su vida en amor por otras personas. Gracias. Hoy tú y yo estamos aquí gracias a todos ellos y estamos parados sobre hombros de gigantes y los honramos a todos ustedes. Pues gracias a Dios tengo libros como tú has mencionado. El que más recientemente lanzamos fue Valientes para permanecer, crecer y avanzar. Cómo enfrentar los sucesos inesperados, los cambios, cómo mantener el enfoque de fe, una postura bíblica en un mundo cambiante y cómo aprender a vivir la humanidad que se rompe sin perder la sobrenaturalidad que solamente la gracia del Señor nos puede permitir vivir. Ese es el más reciente. Tengo material en las redes sociales, en todas mis redes sociales soy como Cristi Mota. KRISTYMOTA para que se les quede. Y ahí me pueden encontrar, la música está en Spotify, algunos conocen mi parte más en la música, en la adoración, otros conocen la parte de la literatura y también estoy en las redes sociales, ahí van a encontrar consejos ya desde mi parte de formación psicológica profesional, que también atiendo, gracias a Dios. He encontrado un deleite muy grande en atender el consultorio y eso nos permite servir de otra forma también al reino. Amén. Bueno, Cristi, muchas gracias y también les recuerdo a todos los que nos están escuchando que el Seminario Nazareno en la página web seminarionazareno.net tiene muchísimas opciones para avanzar sus estudios teológicos. Donde quiera que usted esté, de nivel, el primer nivel, cuando recién está interesado en hacer algo, tal vez ni siquiera quiere tener un título avanzado, sino un certificado. Tenemos certificados en diferentes especialidades ministeriales. Uno de los que en los que participo es el certificado en adoración con nuestro mentor Danilo Montero. Es muy interesante para los líderes de alabanza y adoración en sus iglesias y es 100% en línea, lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo, en su propio horario. Es a un costo muy accesible. Lo que hacemos con el seminario es que los costos se adaptan a la economía de cada país. Es un ministerio, obviamente el Seminario Nazareno, sin fin de lucro y busca poder crecer y edificar la iglesia juntos, y para eso sabemos que es muy importante la educación teológica de confianza, ¿no? Bien hecha. Entonces, les invito a conocer más en seminarionazareno.net y también a ayudarnos en nuestras redes sociales del Seminario Nazareno. Cristi, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que están escuchando el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrega de Edificando la Iglesia.